Pausa. Imaginen un mapa. No un mapa de papel, estático y silencioso, sino un mapa vivo, que respira. Observen cómo las montañas se elevan como antiguas espinas, y los ríos fluyen como venas azules, llevando la sangre vital de la tierra. Este es el continente que ahora llamamos América. Antes de que se trazaran las líneas, antes de que se levantaran las vallas, esta tierra era un cuerpo único e inmenso. Era un tapiz tejido no con fronteras, caminos, ríos, el vuelo de los pájaros y las migraciones de los pueblos. Era un continente de muchos mundos, pero no era un continente de divisiones. Las divisiones llegaron después. Fueron impuestas desde lejos, grabadas en la piel de la tierra con el filo afilado de una espada y la tinta fría de un tratado. Esta no es la historia de cómo se descubrió América Latina, sino de cómo se inventó y luego se desmembró. Se nos enseña a ver a nuestros países como entidades separadas, como islas de identidad definidas por una bandera y un himno nacional. Aprendemos sobre nuestros propios héroes, nuestras propias batallas, nuestra propia independencia. Pero esta visión está incompleta. Es una historia contada en fragmentos, ignorando las corrientes profundas y poderosas que nos conectan, las divisiones impuestas, la conexión ancestral. Antes de que existiera una Colombia, un Perú, un México o un Brasil, existían vastas civilizaciones que entendían la tierra de una manera diferente. Sus mapas no eran de propiedad, sino de lugares sagrados, de rutas comerciales que se extendían por miles de millas, de lenguajes y cosmologías compartidas. Las líneas que ahora separan a una familia en Tijuana de sus primos en San Diego, o dividen la selva amazónica entre naciones, no existían. Son cicatrices recientes en un cuerpo antiguo. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo un continente que alguna vez fue una red fluida de pueblos interconectados se convirtió en un mosaico de naciones, a menudo mirándose con sospecha, a través de fronteras vigiladas? Esta es la pregunta central que late en el corazón de nuestra identidad compartida. Para responderla, debemos viajar en el tiempo. Debemos caminar por los caminos de piedra de los incas, escuchar a los astrónomos de los mayas y pararnos en los bulliciosos mercados de Tenochtitlán. Luego, debemos sentir el temblor de la tierra en 1492. Un momento que rompió la línea de tiempo y alteró para siempre el destino de millones. Es una historia de grandes sueños y traiciones aún mayores, de unidad buscada y unidad perdida. Este viaje no es solo un ejercicio académico, es una búsqueda de nuestro propio reflejo en el espejo fracturado de la historia. Las fronteras en el mapa no son solo líneas políticas, son los resultados visibles de siglos de explotación, de resistencia, de ambición y de intereses extranjeros. Cuentan una historia de riqueza desviada, de poderes locales que chocan por el control, y de un gran sueño continental que se rompió en pedazos. Pausa. Mucho antes de que el nombre América fuera susurrado en las cortes europeas, el continente estaba vivo con una deslumbrante pluralidad de culturas. Esta no era una tierra vacía, esperando ser descubierta. Era un mundo vibrante, repleto de ciudades que rivalizaban o incluso superaban a las más grandes de Europa. Era un lugar de conocimiento profundo, estructuras sociales complejas y vastas redes de comunicación y comercio. Hablar de un nuevo mundo fue el primer gran acto de borrado, una ficción conveniente para ignorar mundos antiguos que ya prosperaban aquí. No eran tribus dispersas, eran sociedades organizadas y sofisticadas con historias profundas y futuros truncados. Imaginen vastos centros urbanos, zumbando con la actividad de decenas de miles de personas. Imaginen mercados llenos de productos de cientos de millas de distancia. Plumas brillantes de la selva, obsidiana de montañas volcánicas, conchas de océanos distantes, textiles tejidos con una habilidad que sigue siendo asombrosa. Esta era la realidad para el azteca, el maya y el inca. Construyeron pirámides monumentales que tocaban el cielo, alineadas con las estrellas con una precisión asombrosa.
Desarrollaron calendarios intrincados, matemáticas avanzadas y una profunda comprensión de la astronomía. Crearon sistemas de escritura, algunos de los cuales todavía estamos descifrando, y manejaron vastos sistemas agrícolas, a través de técnicas ingeniosas, como la agricultura en terrazas y los jardines flotantes. La idea de un continente vacío es un mito nacido de la ignorancia y la arrogancia. La Tierra no solo estaba poblada, estaba profundamente comprendida y gestionada. Tenían redes de caminos, como el increíble Capac Ñan, que formaron la columna vertebral de un imperio que se extendía por más de 2000 millas. Tenían alianzas políticas, sistemas tributarios y creencias religiosas complejas. Estos imperios no eran utopías perfectas. Tenían sus propias formas de conquista, sus propias jerarquías y conflictos internos. El imperio azteca exigía tributo a sus súbditos, y el Estado inca ejercía un control poderoso y centralizado. Pero eran mundos completos y autosuficientes. La llegada de los europeos no fue un encuentro de dos mundos. Fue una colisión cataclísmica que destrozó estos mundos indígenas, dejando fragmentos que todavía estamos tratando de reconstruir hoy. Su legado no está solo en las ruinas, sino en nuestra sangre, nuestra comida, nuestras palabras y nuestro espíritu duradero de resistencia. Pausa. En las densas selvas del sur de México y Centroamérica, los mayas construyeron una civilización de inteligencia y arte sublimes. No eran un solo imperio unificado, sino una colección de poderosas ciudades-estado, cada una con sus propios gobernantes. Estaban conectadas por una cultura compartida, un idioma compartido y una visión del mundo compartida. Durante siglos, ciudades como Tikal, Palenque, Chichén Itzá se alzaron del mar verde de la selva. Sus templos eran diagramas cósmicos y observatorios. Obsesionados con el tiempo, midieron Sol, Luna y Venus con precisión, creando calendarios más complejos que el juliano. El conocimiento enlazaba agricultura, religión y política. Dictaba cuándo plantar, cuándo guerrear y cuándo celebrar rituales. Escritura jeroglífica en estelas y códices. Calzadas Sac-Beop conectando ciudades. Aunque declinaron las urbes clásicas, el pueblo maya no desapareció, resistió, y hoy millones hablan idiomas mayas y mantienen su vínculo con la tierra y el cosmos. Pausa. En el corazón del Valle de México, en una isla en medio de un lago, los aztecas, o mexicas, construyeron una ciudad que asombró a los primeros europeos. Tenochtitlán fue una maravilla de ingeniería y planificación urbana. Canales, puentes, pirámides imponentes. Con más de 200,000 habitantes, era más grande que cualquier ciudad de España entonces. Su mercado central era un torbellino. Decenas de miles a diario. Oro, plata, piedras preciosas, esclavos, chocolate, aves exóticas. Capital de un imperio poderoso y temido, estado tributario forjado por la conquista y sostenido por la fuerza. No era un estado centralizado europeo, sino una red de ciudades-estado que rendían homenaje. La riqueza trajo resentimiento, una debilidad explotada por los españoles con aliados como los tlaxcaltecas. La religión era el alma del mundo azteca, un vasto panteón con Huitzilopochtli al centro. Creían que el sol luchaba contra la oscuridad y necesitaba sangre humana, ritual sagrado para los aztecas, horror para los españoles. La caída no fue solo por tecnología, fue un drama político complejo, y la viruela precipitó el colapso. Sobre las ruinas, los españoles construirían la Ciudad de México, capital de su nuevo imperio. Al sur, otro imperio modeló montañas en caminos y terrazas. Pausa. En lo alto de los Andes floreció Tahuantinsuyo, el reino de las cuatro partes. Desde Cusco, los Zapa Inca gobernaron un vasto y diverso territorio. El dominio se extendía por más de 2000 millas a lo largo de los Andes. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Maestros de la organización, la ingeniería y el control social. Uno de los estados más centralizados del mundo antiguo.
La columna vertebral era el Capac Ñan, más de 25.000 millas entre desiertos costeros y picos nevados. Con chasquis, un mensaje viajaba cientos de millas en pocos días. Los caminos movían ejércitos, administraban justicia y recaudaban tributos. Unían docenas de etnias en una sola entidad política, sin dinero ni mercados, tributo laboral y redistribución. Cada ciudadano contribuía, agricultura estatal, servicio militar o construcción. El Estado proveía desde colcas en tiempos de necesidad. Para registrar, usaron quipus, cuerdas anudadas multicolores. Aún no descifrados del todo, registraban datos numéricos, tributos y quizá narraciones. Joven y forjado por la conquista, su rápida expansión creó disputas de sucesión. En 1532, Pizarro halló guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Capturó al emperador en Cajamarca. Pese al rescate en oro y plata, lo ejecutaron, decapitando el imperio y abriendo paso al virreinato del Perú. Pausa. El año 1492 no fue solo una fecha, fue un terremoto. Cuando Cristóbal Colón y sus 3 barcos desembarcaron en una isla del Caribe, iniciaron sin saberlo un proceso que desgarraría el continente. La noticia encendió una rivalidad febril entre España y Portugal. Para evitar conflicto, acudieron al Papa. La división del globo entre 2 reinos europeos. Imagina dibujar una línea en medio de una fruta que no cultivaste, en un huerto que nunca has visto. Eso hizo el Tratado de Tordesillas en 1494. Un meridiano de polo a polo, 370 leguas al oeste de Cabo Verde, todo al oeste para España, al este para Portugal. Una línea arbitraria, trazada por hombres lejanos sin idea de la geografía ni de los pueblos. Definiría el futuro, por eso Brasil habla portugués, y el resto, principalmente, español. Fue la primera frontera impuesta, no de geografía, sino de ambición imperial. Ignoró montañas, ríos y territorios indígenas. El continente tratado como pizarra en blanco, premio a repartir. Con espada y cruz llegaron subyugación y conquista espiritual, devastando vidas, lenguas, historias y saberes. La línea en el agua se volvió línea de fuego en la tierra. Pausa. Una vez pasado el impacto, España necesitó gobernar sus inmensos territorios. Creó virreinatos, vastas divisiones gobernadas por un virrey, representante del rey. No eran naciones en formación, sino empresas colosales para explotar recursos. El poder fluía de un trono lejano, el continente atado por cadenas de mando a través del océano. 2 primeros virreinatos, Nueva España, Ciudad de México y Perú, Lima. Durante siglos controlaron casi toda la América española. Luego, Nueva Granada, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Río de la Plata, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Trazadas por conveniencia, agruparon regiones diversas y sembraron futuros conflictos. Peninsulares arriba, criollos ricos pero excluidos, mestizos, pueblos indígenas y africanos esclavizados abajo. Sistema económico para servir a España. Comercio restringido, manufacturas importadas. La riqueza fluía al este. Plata de Potosí y Zacatecas, azúcar, tabaco. Los virreinatos fueron posesiones a explotar, dejaron dependencia económica y división social. Pausa. Tras 3 siglos, las cadenas empezaron a oxidarse. Libertad, igualdad y soberanía popular encontraron terreno fértil en élites criollas frustradas. Cansadas de ser gobernadas por reyes lejanos y peninsulares arrogantes, las élites soñaron libertad. No era un deseo de 20 naciones, sino el sueño de un continente único, unido y poderoso, libre de dominación europea. De cada rincón surgieron líderes que expresaron ese grito. En el norte, Simón Bolívar, el libertador, imaginó la Gran Colombia. En el sur, José de San Martín cruzando los Andes para liberar Argentina, Chile y Perú. En México, Miguel Hidalgo, cuyo grito reunió a los pobres y a los indígenas. En Cuba, José Martí,
escribiendo nuestra América, distinta de Europa y de los Estados Unidos. Se carteaban, coordinaban campañas y pensaban en una hermandad continental. La Carta de Jamaica de Bolívar ponderó diferencias, aferrándose al ideal de cooperación y unión. No solo venezolanos, argentinos o mexicanos, sino americanos. Una identidad forjada por el colonialismo y la lucha. Las guerras de independencia fueron, en muchos sentidos, una guerra civil panamericana. El sueño. Repúblicas hermanas unidas por historia, idioma y cultura. Congreso de Panamá, 1826. Ejército común y asamblea. Bolívar soñaba la capital del mundo en el Istmo de Panamá. Cruce de caminos global. Por un breve momento, pareció posible refundir los virreinatos en un todo. Pero el sueño chocó con las duras realidades del poder y la geografía. Pausa. La gran visión se desmoronó casi tan pronto como se ganó la independencia. Al retirarse España, se disolvió el pegamento del enemigo común, revelando grietas profundas. Terratenientes y comerciantes adinerados, puertos como Buenos Aires, quisieron controlar el comercio sin compartirlo. El interés propio superó el ideal de hermandad continental. La ambición de poder. Caudillos como José Antonio Páez y Juan Manuel de Rosas. Lealtades personales, feudos regionales y guerras civiles. La Gran Colombia duró poco más de una década. Se desintegró en 1831. La República Federal de Centroamérica se desintegró. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. En el sur, el Virreinato del Río de la Plata se dividió. Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia. El sueño se derrumbó en un mosaico de estados más pequeños, a menudo más débiles. Potencias externas vieron ventaja en una región fragmentada. Mediante acuerdos, préstamos y maniobras políticas, fomentaron divisiones y dependencia. La unidad cayó ante la codicia local, la ambición personal y la estrategia global. Pausa. Hoy, el mapa de América Latina es una realidad fija de 20 naciones independientes, sus fronteras grabadas en la tierra por tratados, guerras y acuerdos políticos. Nacidas del colapso del sueño de unidad, dejaron un legado duradero. Nos han dado estados jóvenes que aún luchan por instituciones estables y identidades cohesivas. Han creado economías frágiles, dependientes de materias primas, un patrón colonial heredado, líneas que han sido origen de disputas fronterizas y guerras entre naciones hermanas. Pero también un feroz orgullo. Somos ferozmente peruanos, orgullosamente mexicanos, apasionadamente argentinos. Tenemos nuestras propias banderas, comidas, acentos distintivos y héroes nacionales. Estas identidades, reales y poderosas, son también una paradoja. Celebrando diferencias, a menudo olvidamos cuánto compartimos. Las fronteras dividieron política y economía, pero no nuestras almas. Nos une una unidad cultural profunda. Hablamos español y portugués, dos ramas del mismo gran árbol. Fe católica mezclada con creencias indígenas y africanas. Nuestra música, cumbia, salsa, tango, bossa nova, baila a través de las fronteras contando historias comunes. Compartimos una memoria colectiva de conquista y colonización, una historia compartida de lucha. Nos queda esta hermosa y dolorosa contradicción. Somos uno y somos muchos. Somos un continente de naciones separadas por banderas y fronteras, pero unidas por la historia, la cultura y un destino compartido. Las líneas en el mapa cuentan una historia de división y fracaso. Pero nuestras canciones, nuestra literatura, nuestras familias, nuestras luchas compartidas cuentan otra. Conexión duradera y resiliencia. El pasado no se puede cambiar, las fronteras están en el mapa, pero el futuro no está escrito. Y así, la pregunta final no es para la historia, sino para nosotros. Mirando nuestro pasado compartido y nuestros desafíos comunes, ¿estamos mejor como estamos, siempre separados, o seríamos más fuertes juntos? Si esta historia te hizo pensar, si aprendiste algo nuevo, o si amas Latinoamérica,
Suscríbete al canal. Sígueme también en TikTok, Universo Curioso USA. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que Latinoamérica estaría mejor unida o separada? Déjalo en los comentarios. Aquí seguimos contando historias que importan. Latinoamérica sigue conectada, aunque esté dividida. Tal vez no estamos separados, solo estamos buscando cómo volver a unirnos.